Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta cuarta sesión vamos a tratar el tema medida de la presión. La medida, la transmisión y el registro de presiones es muy frecuente, tanto en laboratorios como en industria. Los medidores de presión o manómetros necesariamente son variados, ya que en los laboratorios y la industria se han de medir presiones desde un vacío absoluto de 100% hasta 10.000 bar y aún mayores, con grado de precisión muy diverso y en medios muy diversos, siendo estos medios temperaturas elevadas, atmósferas explosivas, etc. Aquí vemos en la parte inferior el barómetro de Torricelli, la columna, la presión atmosférica, 76 centímetros, el vacío, que forma parte del experimento de Torricelli. Los aparatos que sirven para medir las presiones se denominan manómetros. Los manómetros pueden clasificarse según los siguientes criterios. Primer criterio, según la naturaleza de la presión medida. Tenemos instrumentos que miden la presión atmosférica, se denominan barómetros. Instrumentos que miden la presión relativa se denominan manómetros. Instrumentos que miden la presión absoluta se denominan manómetros de presión absoluta. Instrumentos para medir diferencias de presiones se denominan manómetros diferenciales. E instrumentos para medir presiones muy pequeñas son los micromanómetros. Según el principio de funcionamiento, se clasifican en mecánicos. Los mecánicos, el principio de funcionamiento de estos consiste en equilibrar la fuerza originada por la presión que se quiere medir con otra fuerza, a saber que es el peso de una columna de líquido, con un resorte en los manómetros clásicos o con la fuerza ejercida sobre la otra cara de un émbolo en los manómetros del émbolo. Esta última fuerza se mide mecánicamente. Los eléctricos, los manómetros eléctricos, en este tipo de manómetros la presión origina una deformación elástica que se mide eléctricamente. El grado de exactitud de cada manómetro depende del tipo, de la calidad de construcción, de su instalación y por supuesto pues de su adecuada lectura. ¿Qué cosas son los barómetros? Son instrumentos que sirven para medir la presión atmosférica. Los principales son barómetros de mercurio de cubeta y barómetros de mercurio en U. Veamos el barómetro de mercurio de cubeta. En la figura representada, encima del mercurio reina el vacío, P igual 0. Se ha tenido en cuenta de eliminar el aire al sumergir el tubo. Una escala graduada, móvil, no dibujada en la figura, cuyo cero se hace coincidir antes de hacer la lectura con el nivel del mercurio en la cubeta y nos permite leer H, que es la presión atmosférica, en Torricelli o en centímetros de mercurio. Del diagrama de cuerpo libre de la figura se cumple que presión 2 va a ser igual a presión 1 más el peso específico por la altura, el peso específico del fluido por la altura. Como presión 1 es igual a 0, entonces la presión atmosférica será igual al peso específico del mercurio por la altura. Barómetro de mercurio en U. En este barómetro ya se ha eliminado la cubeta. Por razonamiento similar y evaluando el diagrama de cuerpo libre de la columna de mercurio entre las secciones 0 y 1 y teniendo en consideración que P sub 0, la presión P sub 0 es igual a 0, pues corresponde al vacío total y además de la segunda propiedad de la presión. La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Por lo tanto, podemos decir que la presión 1, en este tramo horizontal, presión 1 igual a presión 2, y esta presión 2 es igual a la presión atmosférica.
A ver, según esta propiedad dice, la presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Por lo tanto, presión 1 igual a presión 2 y este es igual a la presión atmosférica, siendo la presión atmosférica el peso específico de la columna de mercurio por la altura. Los piezómetros son tubos transparentes de cristal o plástico recto o con un codo de diámetro que no debe ser inferior a 5 milímetros para evitar los efectos de capilaridad debido a la tensión superficial. Este tubo se conecta al punto que se quiere medir la presión, practicando cuidadosamente en la pared del recipiente o tubería un orificio que se llama orificio piezométrico. Dan cuenta que la altura aquí en este caso está referida al eje de la tubería. Los tubos piezométricos constituyen el procedimiento más económico y al mismo tiempo de gran precisión para medir presiones relativamente pequeñas. Midiendo la altura de la ascensión del líquido en el tubo piezométrico nos dará la presión requerida. Donde gamma es el peso específico del fluido en la tubería que es mismo que asciende en el tubo piezométrico simplemente piezómetro. Gamma es el peso específico del fluido, entonces aquí la presión será igual a la altura por el peso específico del fluido que estamos midiendo. Los manómetros se utilizan para medir presiones relativas, tanto positivas como negativas. Particularmente se utilizan cuando el fluido es muy viscoso, pues en este caso trata de ganar grandes alturas utilizándose el mercurio como líquido manométrico. El líquido manométrico se escogerá apropiadamente de acuerdo a las presiones a medir. Tenemos el manómetro en U con sobrepresión o presión relativa positiva. Es aquel que es conectado a depósitos o tubería de presión. Esto de aquí es el depósito o tubería de presión y este es el manómetro en U. Acá hay una válvula. Aquí tenemos que horizontalmente 1 y 2, o sea que la presión en 1 es igual a la presión en 2. La presión atmosférica es igual a 0, este es el peso específico del fluido y por lo tanto esta es la altura. Determinar la presión en A. El objetivo es determinar la presión en A. Se sabe que la presión en 1 es igual a la presión en 2, presión 1 igual a presión 2. Del diagrama de cuerpo libre en equilibrio, del diagrama del cuerpo libre en equilibrio de altura H, puesto que se está trabajando con presiones relativas. La presión atmosférica también sabemos que es igual a 0. Después tenemos acá manómetro en U con depresión o presión relativa negativa. Es aquel que es conectado a depósito o tubería en vacío. Por lo tanto, las presiones a registrar son menores que la atmosférica. El objetivo también es determinar la presión en A. Presión 2 igual a presión en 3 y presión en 3 igual a presión en 0. Del diagrama de cuerpo libre en equilibrio, la altura será igual a Z más H, ¿no? El eje de la tubería de vacío. Entonces tenemos presión 2 es igual a la presión en A más el peso específico del fluido por Z más densidad, el peso específico prima del fluido por H, la presión en 2. Presión en 2 será igual a la presión en A más el peso específico del fluido por Z más el peso específico del fluido prima por H. Entonces tenemos acá igualando 1 y 2, presión 2 igual a presión 3, tengo presión A es igual a menos, peso específico del fluido en estudio H más el peso específico del otro fluido por Z. Si hacemos la relación de los pesos específicos, a esto le denominamos S, la presión en A será igual a menos el peso específico que va a multiplicar a S por H más Z.
Los bacómetros sirven para medir presiones de líquidos o gases empleando un líquido manométrico no mixible. Vamos a emplear un líquido manométrico no mixible. Bueno, eso ha sido todo por hoy, alumnos. Gracias por su atención.